Bendiciones a todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo mediante este medio de comunicación que es el Internet. Como Corporación Metamorfos, una empresa dedicada a compartir la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad compartir la palabra de Dios de una manera integral para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. En esta ocasión compartiremos contigo el tema Abriendo las aguas de tu Jordán. La Biblia registra de 3 ocasiones en las cuales las aguas del río Jordán fueron divididas. La primera ocasión en la cual el río Jordán se dividió en 2 está en el libro de Josué capítulo 3, el verso 15 y 16. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. La segunda ocasión que registra la Biblia cuando las aguas se dividieron en 2 está en el libro de Segunda de Reyes capítulo 2, el verso 7 al 8 dice así: Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. La tercera ocasión cuando las aguas del río Jordán fueron divididas también lo registra en el libro de Segunda de Reyes capítulo 2, el verso 3 y 14 dice: Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Vamos a meditar en el primer evento. Las aguas del río Jordán tenían que ser divididas en 2 para que el pueblo de Israel ingrese a la tierra que Jehová había prometido. Por lo tanto, por mandato divino, los sacerdotes tuvieron que poner su pie e ingresar primero, entonces las aguas se separaron. La Biblia dice que todo el pueblo pasó en seco, nadie se mojó, ya que Jehová había dividido las aguas en 2. La Biblia dice que incluso sacaron 12 piedras del río, que luego eso lo utilizaron para hacer un altar en memoria de lo que Jehová había hecho en medio de ellos. Es un hecho milagroso la cual Dios realizó en su pueblo. En el segundo hecho podemos ver que las aguas se separan cuando cruza el profeta Elías, cuando llegó a su máxima etapa en su vida ministerial de profeta. Pero ya Dios había determinado un propósito para él, que tenía que ser arrebatado al cielo sin ver la muerte. Bueno, este es un hecho milagroso, sobrenatural para aquel profeta dado en esos tiempos. Sin lugar a duda, este hecho también ocurrirá para la iglesia, para todos los que creen en Jesucristo. Al final de los tiempos se producirá el arrebatamiento. Es un hecho que todo cristiano debe anhelar y esperar. Por eso es urgente compartir la palabra de Dios en toda área, en todo lugar, en todo momento, a toda hora. El tercer evento ocurre cuando el profeta Eliseo regresa para cumplir el mandamiento y la comisión que había sido delegada de parte de Dios mediante Elías. Bueno, Eliseo no tenía otra alternativa, simplemente tenía que regresar a cumplir su propósito. Por lo tanto, lo que vio hacer a su maestro también lo hizo. Separó las aguas del río Jordán y así pudo ver que Dios lo había delegado como profeta. E incluso los profetas que estaban lejos, viendo aquel hecho milagroso, dijeron: verdaderamente ahora el espíritu de Elías reposa en Eliseo. En esta ocasión al río Jordán lo tomaremos como símbolo de obstáculos o también como impedimentos, ya que en nuestra vida siempre existirá algo que nos estorba, algo que nos impide realizar
los propósitos de Dios, cumplir una meta, llegar al objetivo, llegar hacia los propósitos divinos. Debemos estar conscientes de estas realidades. Pero también para esto hay soluciones. Para esto Dios nos ha puesto, para poder golpear esas aguas y quitar los obstáculos y cumplir sobre todo los propósitos eternos de nuestro Dios, las metas que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. Cuando queremos alcanzar la meta, cumplir un propósito, cumplir un sueño, siempre existe algo que se opone. Muchas veces es el diablo, es nuestra carne, el mundo, las circunstancias, por lo cual no debemos desanimarnos. En la vida cristiana siempre habrá obstáculos, dificultades. Pero para eso está la palabra de Dios. Para eso está la autoridad que hemos recibido de parte de Dios a través de Jesucristo. Y en su nombre nosotros podemos quitar esos jordanes, esas dificultades, esos obstáculos que nos impiden cumplir los propósitos eternos de nuestro Dios. Debemos analizar dónde está ese obstáculo, dónde está esa dificultad, ver qué es lo que está estorbando y sabiamente utilizar el nombre de Jesucristo para derribar eso y poder entrar como Israel a conquistar la tierra prometida. Ya que Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Eso quiere decir que Jesucristo es nuestra suprema autoridad, que todo lo que alcancemos, todo lo que logremos, en su nombre lo vamos a poder. Y sobre todo, es para la honra y la gloria de nuestro Dios, y que el reino de Dios se establezca, se extienda sobre esta tierra. Por lo tanto, como sacerdotes debemos poner nuestros pies en el río Jordán figurativamente y así detener esas aguas para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida, en las personas que están a nuestro alrededor, y ordenar que se aparte esa dificultad, se aparten esas situaciones adversas que se oponen. No podemos quedarnos en un estado pasivo, ya que Dios nos ha llamado para que estemos de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Ese es el propósito, ese es el objetivo, esa es la mentalidad de parte de nuestro Señor. En la vida nosotros tenemos objetivos, metas, propósitos, las cuales Dios nos ha puesto en nuestros corazones y debemos cumplirlo. Como en el caso del profeta Elías, puede ser que uno esté llegando a su etapa final o tal vez una meta máxima para la cual Dios nos ha preparado. Por lo tanto, debemos estar conscientes de aquello y tomar esa fe para dividir el obstáculo, mirar y visualizar lo que Dios tiene preparado para ese tiempo. Puede ser que la meta que vas a alcanzar sea la máxima, la última tal vez, o quizás una que va a ser una historia de una manera trascendental, una oportunidad para crecer en fe y ordenar a ese obstáculo que se quite y ver una victoria al final de nuestro camino. La etapa ministerial del profeta Elías tuvo una máxima expresión en su fe cuando no vio la muerte, más bien fue arrebatado por carros de fuego. Por lo tanto, el río Jordán, a la voz del profeta de Dios, tuvo que separarse las aguas y dejar que el profeta experimente de su máxima bendición, el de no ver la muerte, sino ser arrebatado al cielo en carros de fuego. Por lo tanto, el obstáculo que le impedía, pues tuvo que ser quitado. Ni la vida, ni la muerte, ni la misma naturaleza pudieron detener a este gran hombre de Dios, un ejemplo para todo creyente. En el caso de Eliseo, una vez que recibió la doble porción de su espíritu, también recibió el manto, tuvo que regresar a cumplir el propósito para el cual Dios lo había encomendado. No pudo quedarse al otro lado del río Jordán, simplemente tenía que regresar. Por lo tanto, la prueba de fe estaba a la puerta. Entonces lo que él hizo es lo que aprendió de su maestro, y eso es una lección para cada uno de nosotros. Por lo tanto, así también para cada creyente, nuestro maestro es Jesucristo. En su nombre podemos sanar, liberar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros. No existe una excusa para no realizarlo y cumplir el propósito. Simplemente a todas las dificultades, a todos los obstáculos que se nos presentan, tenemos que quitarlo de en medio y ver y sobre todo extender el reino de Dios en esta tierra. Eliseo realizó lo que su maestro hizo, y esto es un ejemplo para cada creyente, realizar lo que Jesús hizo. Por lo tanto, las circunstancias adversas, las dificultades son una oportunidad para ejercitar nuestra fe y ver a Cristo que se glorifica en medio de ello. En el caso de Eliseo fue cuando empezó su carrera ministerial. La
también puede ser aplicable para cada persona o para cada creyente que siempre estamos emprendiendo algo nuevo. A veces nos dejamos llevar por las circunstancias adversas y pensamos que Dios no está ahí. No, simplemente es que son dificultades que tienen que ser quitadas en el nombre de Jesús. Las circunstancias adversas siempre estarán presentes, las dificultades y todo aquello. Pero para eso está nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nuestra carne, el pecado, las circunstancias adversas, el mismo diablo, están oponiéndose a aquello. Pero en el nombre de Jesús podemos quitarlo de en medio y cumplir así con el trabajo que cada día nos encomienda nuestro Dios. Y así podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, el sueño de Dios para nuestra existencia. La gran pregunta es, ¿qué tipo de Jordán está impidiendo alcanzar el propósito de Dios en tu vida? Es momento de ordenar a esas dificultades, a esos problemas, a esas situaciones adversas, sea el pecado, sea la debilidad de la carne, sea el mismo diablo, sea una enfermedad, cualquier obstáculo, tal vez una crisis familiar, una crisis matrimonial. Todas esas dificultades tienen un nombre y un apellido, por lo tanto, pues, hay que ordenarlos que se retiren en el nombre de Jesús. Ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo obstáculo, toda dificultad, todo problema, toda situación adversa tiene que doblegarse. No puede quedar firme, ya que Jesucristo es nuestra suprema autoridad. Él es la solución a tu problema, a mi problema. En su nombre podemos conquistar. En este momento voy a compartir una oración contigo. Si tú lo haces con fe, la dificultad, el problema, la situación adversa tendrá que retirarse. Padre, te doy gracias, Dios, por la vida que tú nos das, por la salvación, Dios, y reconocemos que tu Hijo Jesucristo es nuestra suprema autoridad. Por eso en esta hora te pido, Dios, por cada una de las personas que están escuchando este programa, esta grabación, que tú seas obrando, Dios. Reprendo a toda enfermedad que está en los cuerpos de las personas que están escuchando. En el nombre de Jesús, que el espíritu de vida, espíritu de salud, entre en cada uno de ellos. Que esos órganos, esos cuerpos sean regenerados. También si hay una situación económica adversa, que tu provisión llegue, Dios. Todo problema en los hogares, todo hogar destruido, se vuelve a formar en el nombre de Jesús. Que tu poder y tu gracia reposen en cada una de las vidas, Dios. Te damos gracias todas estas peticiones, Dios, en tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Como el pueblo de Israel sacó 12 piedras del río Jordán y luego realizaron un altar en memoria de aquel milagro, así también de las circunstancias adversas que tú has atravesado, saca una enseñanza, saca una lección, comparte con las personas que están a tu alrededor y testifica que Jesucristo es el único que puede cambiar el destino del ser humano. Bendiciones.